Gracias a Dios por su misericordia que nos permite reunirnos. Sí, Señor. Vamos a leer en Hechos, en el capítulo número 1. Amén. Vamos a leer en Hechos, capítulo número 1, en el versículo número 5. Vamos a leer Amén. la palabra de Dios. Amén. De Dios. Vamos a leer hoy puro Hechos nada más. Vamos a leer otros versículos, pero de este libro nada más. Amén. Amén. Dice el versículo número 5 de Hechos de los Apóstoles en el nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesucristo, Señor. Dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que tienes para con nosotros, Señor amado. Te doy gracias, Señor, te agradezco, Dios mío. Señor amado, permite, Señor amado, que recibamos tu gracia, Señor, en este momento, Señor, te lo pido, Señor. Señor amado, le pido misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y también, Señor amado, le pido, Señor bendito, que nos dé su palabra, Señor amado, mande su mensaje, Señor, a nuestras vidas, su refrigerio. Que estemos perfectos, Padre eterno, en todo este servicio, Señor, y después de él también, Señor amado, con todas tus bendiciones, Señor amado, como te pedimos, Señor amado, en nuestras oraciones, Padre eterno, particularmente que nos bendigas en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor amado. Denos su palabra, Señor bendito. Denos su palabra, Señor amado, que recibamos esa palabra, ese refrigerio en el corazón, en la mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor amado, en nombre de Jesús, Señor. Que podamos entenderle, Señor amado, y recibirlo, Señor. Recibir así su bendición en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Tú haciendo, Señor amado, lo que tú deseas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, para tu gloria, con tu amor y con tu paz, con tu presencia, Señor, de amor y misericordia, Señor amado. Te lo pido, Señor amado, que obres en nuestras vidas, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido, Señor amado. Amén, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gloria a Dios, ¿se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Seguimos con el ministerio de Juan el Bautista y el punto que estamos viendo ahorita, que vamos a ver ahorita. Ya vamos a terminar de Juan el Bautista. Ya vamos a terminar, si Dios permite. A lo mejor ya mañana lo terminamos, primeramente Dios. Y ya vamos a terminar este recorrido que hemos tenido de Juan el Bautista. Aquí en el versículo número 5, dice aquí el Señor Jesucristo habla. Este versículo ya lo habíamos leído anteriormente, pero era para otras cosas. Y dice el versículo número 5, dice: Juan ciertamente bautizó con agua. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Ya, no sé, pues si recuerdan, bueno, van a recordar cuando lo diga, porque no se sabe todavía lo que voy a decir. Yo les he dicho, hermanas, que nosotros estamos viendo pues el ministerio de Juan el Bautista, y yo le pongo el punto 1, punto 2, punto 3, hoy llegamos al punto 27, pero no quiere decir que todos hablen de lo mismo. Yo le puse así en el internet, y aquí digo el ministerio de Juan el Bautista, porque en el internet le pongo yo así el ministerio de Juan el Bautista nada más. Le puse así porque cuando Dios me dio que diera todo el ministerio de Juan el Bautista, que lo empezamos a ver desde antes del punto 1, lo empezamos a ver 5 videos antes del punto 1, lo empezamos a ver. Dios le empezó a mostrar muchas cosas de Juan el Bautista, y yo miré, dije, bueno, vamos a verlo, pero al poner lo que hablaba cada parte, que yo le digo el punto este, el punto el otro, así, y ponerle aparte el ministerio de Juan el Bautista para que supiera la gente en internet qué es lo que es una secuencia, no cabe, pues. O está muy largo y no sale bien. Entonces yo dije, bueno, le voy a poner punto 1, punto 2, punto 3, aunque todos hablan cosas diferentes. Entonces aquí en esa parte, que el punto 27, que ya está Juan, ya murió desde cuándo, que ya vemos puras enseñanzas que Dios muestra de lo que Juan hizo en vida, que la Biblia lo muestra, que no se mostró ni cuando el mismo Juan estaba en vida, y que después se muestra lo que él hizo por revelación de la Biblia, que muestra cosas de él, o algunas otras cosas, enseñanzas que se sacan por medio de la vida de Juan, de alguna manera. Lo hemos estado viendo, pero ahora aquí, hermanas, pasa de que el Señor nos va a dar una enseñanza a través de varios versículos de Juan el Bautista que vamos a ver. Vamos a ver algunos. No vamos a durar mucho, es algo muy sencillo lo que vamos a ver. Es muy sencillo, muy rápido. Pero vamos a ver algunos versículos, no solamente algunos. Y en todos los versículos, aunque el tema, son varios temas,
el punto que quiere llevar es enseñarte la misma cosa. Sí, estoy claro, hermanas, ¿verdad? Sí, amén. Y aunque sí se entendió, ¿verdad? Que aunque sean varios temas, que varias partes de la Biblia que vamos a ver, y en cada parte de la Biblia se hablan diferentes cosas, de todos modos, todos llevan a la misma enseñanza, pues, ¿verdad? Sí, Es como si uno ve algo en la Biblia y uno ve que Dios hizo algo y se ve que por la fe Dios nos ayudó, y luego pasó otra cosa y todo te lleva a la fe o algo así. Sí, amén. Es así ahora también, pero Gloria a Dios. entonces el punto de hoy, hermanas, lo que Dios nos quiere hablar en su palabra a través del ministerio de Juan el Bautista, como estamos titulando, pues al que ya murió, es de que el Dios mismo toma en la Biblia, toma a Dios a Juan el Bautista como una referencia para sus cosas. Amén. Ya cuando Juan el Bautista haya muerto y todo, ya pasó el tiempo, lo que empieza a pasar en la Biblia, ya sabemos nosotros, o lo va a ver ahora por primera vez, no sé, o ya lo ha visto más o menos, pero la Biblia, después de muerto Juan el Bautista, la Biblia empieza a usar varios relatos de la vida de Juan el Bautista, cosas que él dijo, o cosas que él hizo, para usarlos como referencias para cosas que van a acontecer apenas. Amén. Juan ya se murió, está con el Señor, pero en vida dio algunas palabras, hizo algunas cosas, y ya cuando está, y él ya muerto, Dios empieza a tomar palabras que él dio en vida y acciones que él hizo en vida. Dios las empieza a tomar en varios pasajes de la Biblia, y vamos a ir viendo también este pasaje, pasa eso, para Dios dar enseñanzas, y Dios toma como referencia a Juan el Bautista. Amén. Es como si Dios te tomara a ti, Dios me tomara a mí, Dios la tomara a usted, Dios me tomara a mí como una referencia para enseñar qué es el camino de Dios, para enseñar qué son las cosas de Dios. Aleluya. Eso es algo muy bueno, que si Dios no lo ha permitido, a lo mejor mucho o poco, o si Dios no lo permite después, ser una referencia para personas, sean muchas o pocas, pero ser referencia para gente de cómo son las cosas de Dios. Amén. Que digan, miren, como la hermana así esto, y como la hermana esto, y las cosas de Dios, así como nos agarren de un ejemplo, pues, para explicar las cosas de Dios. Amén. Y ahí es lo que empieza a hacer la palabra de Dios, hermanas. Después, cuando Juan el Bautista ha muerto, Dios empieza como el Señor tiene que desarrollar varios temas desarrollan a través de los apóstoles. Aquí Jesús habló, pero se desarrollan varios temas, y Dios toma el ejemplo de Juan el Bautista en palabras que dio, en acciones que hizo, para de ahí tomar ejemplo de lo que dijo o hizo, para ahí poder enseñar algo que quiere enseñar. Lo toma es como una buena referencia Juan el Bautista. Entonces, eso es algo bueno que nosotros ya, no digo que nos va a pasar, ¿verdad? Que nos pase. No digo que nos pase ni que nos va a pasar. Digo otra vez porque si no se entendió bien como hablé. Pero es bonito, si Dios nos permite un día, ya a partir de aquí, y ya nos vamos con el Señor, y si todavía no se rato la iglesia, que los hermanos tengan referencias de nosotros, de acuerdo, como la hermana, como el hermano. Y tienen referencias ellos, y de una buena hermana, de un buen hermano, y hasta lo pueden usar para hablarle a los demás que no conocen de Cristo, y a los demás cristianos, para que ellos vean una buena referencia, un buen ejemplo de alguien de Dios, para poder enseñar algo de la Biblia, pues. Es lo que Dios hace así, pero con la vida de Juan, con sus palabras y con sus acciones, para enseñar cosas. Aquí en este momento que yo leí la Biblia, lo que está haciendo, y Jesús es el que lo está haciendo, Él está usando, así como le dije, pero palabras. Amén. Palabras que dio Juan hechos, de que Él bautizó con agua, Juan el Bautista, pero que iban a ser bautizados los discípulos después, pero con el Espíritu Santo. Uso un ejemplo. Así como Juan bautizó, que los sumergió en el agua, así ustedes van a ser sumergidos, pero en el Espíritu Santo. Entonces ahí Jesús lo está tomando a Juan como un ejemplo para poder decir lo que quiere decir, que va a llegar el momento que la gente va a ser bautizada, como ellos ya sabían lo que era un bautismo, pero va a ser bautizada, pero ahora con el Espíritu Santo. Así como Juan lo hizo con agua, Jesús está tomando ese ejemplo, así entiendan que así va a ser igual, pero ahora con el Espíritu Santo. Amén.
Entonces lo usa como una referencia de las acciones que hizo Juan. Vamos a leer otros versículos de la Biblia. Vamos a leer el versículo 22 de este capítulo. Dice así, hermanas, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Versículo 1, capítulo 1, versículo 22. Amén. Dice así: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Jesús que fue recibido arriba. Amén. Dice: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí pasa, hermanas, que se toma como referencia la vida de Juan el Bautista. Aquí vuelve a ser otra vez esa persona como una referencia para poder, hermanas, aquí se usa como una referencia del bautismo de Juan el Bautista para poder hacer algo recto delante de Dios. Amén. Lo que sucede aquí, hermanas, que estaban los 12 apóstoles, Judas Iscariote traicionó al Señor y ya ven que él solo se quitó su vida. Y después quedaron 11, cuando quedaron 11 y Jesús resucita y el Señor se va al cielo, quedan 11 y los 11 empiezan a hablar, si ustedes leen, además están los versículos, empiezan a hablar que en los salmos ya decía que iba a pasar eso de Judas Iscariote. Y que también la Biblia decía, desde el Antiguo Testamento, que otro tenía que tomar su lugar. O sea, no es que se hicieron 11 y ya quedarse 11, tenían que volver a ser 12 otra vez. Amén. Entonces, se habla de que tenían que volver a llenarse ese lugar. Es que yo dije 12, pero no se enfoca tanto en el número, sino en el lugar que él perdió. Tiene que llenarse y tiene que estar otra vez ahí. Y se hace otra vez el 12, ¿verdad? Amén. Pero no tanto porque sea un número 12, sino porque tenía que llenarse ese hueco que el Señor había puesto, pues, de apóstoles. Amén. De discípulos que llegaron a ser apóstoles en el futuro. Cuando Judas Iscariote, que ya no estuvo en el lugar, hermanas, y ya pasó todo lo que dije, Jesús ya murió, resucitó, se fue al cielo, quedan 11, ellos hablan de lo que decía el Antiguo Testamento, como ya lo mencioné, que iba a pasar eso y que otro tenía que tomar su lugar, y dice que para poder agarrar uno, ellos dicen aquí habla el apóstol, dice que para poder agarrar a uno para que tome el lugar de Judas Iscariote, tenían ellos que elegir entre alguna persona que hubiera estado con ellos desde el bautismo de Juan el Bautista y que hubiera estado con ellos hasta que Jesús se fue al cielo. Amén. Y entonces habían dos hombres que ellos eligieron que tenían esas características de que estuvieron con ellos, con los discípulos, desde que Juan estaba bautizando, pero esos hombres no andaban en el grupo de Juan, andaban en el grupo de Jesús. Y Juan seguía bautizando, todavía no moría, ni estaba en la cárcel, y ellos andaban, pero con el grupo de Jesús, no el grupo de Juan. Acuérdense que Juan tenía sus discípulos y Jesús tenía sus discípulos. Amén. Y a veces discípulos de Juan se iban a estar con Jesús y se hacían discípulos ya de Jesús. Y unos se quedaban fieles con Juan, otros se quedaban fieles con Jesús. Así. Y Jesús crecía más que Juan en discípulos. Eso dice la Biblia. Entonces, lo que pasa que para llegar a ser un apóstol sucesor de Judas Iscariote, tenía que tener como requisito que hubiera estado con los apóstoles, con los discípulos, desde que Juan el Bautista estaba. Si alguien hubiera estado más adelante con los discípulos, que se convirtió después, no desde el tiempo de Juan el Bautista, no podía ser un apóstol sucesor. Entonces aquí Dios hace lo mismo a través de los apóstoles, toma como una referencia a otra vez la vida de Juan el Bautista y ahora lo que él hizo cuando él predicaba, cuando él estaba bautizando, dando la palabra de Dios. Entonces aquí la Biblia otra vez nos muestra lo mismo. Es que miren, hermanas, ya al punto que nosotros ya vamos ya bien avanzados, ya vamos a acabar lo de Juan el Bautista. Ya vimos muchísimo de Juan el Bautista. Entonces ya este punto, ya que ya está para acabarse, lo que ya nomás va haciendo la Biblia mucho, es como ya nada más usando a Juan el Bautista como una referencia para decir cosas, pues a veces. Amén. O para hacer cosas como en este caso. Jesús allá lo usa como referencia, como vimos en el versículo 5 de este capítulo, como una referencia para poder hablar de lo que quiere hablar del bautismo y para enseñar de lo que viene. Y aquí está usándose como una referencia, Juan el Bautista otra vez como una referencia, como un ejemplo, para
como un requisito con haber estado con los discípulos con él. Se usa así Juan el Bautista para que alguien pueda llegar a ser un apóstol. Él es el punto otra vez ahí, la referencia es Juan el Bautista otra vez. Entonces nosotros como cristianos, hermanas, que Dios nos ayude porque nosotros no podemos, ¿verdad? Sí, amén. Ser buena referencia para las personas, para que digan, para que la persona piense, quiero hablarle de Dios a esta persona, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para convencerlo, para que vea que sí es cierto, que no lo estoy engañando, para que crea? ¿Cómo le hago? Ya sé, voy a agarrar de ejemplo a tal hermana, a tal hermano, que todos saben que ese hermano es un hermano que sí es un hermano o una hermana que sí anda bien. Entonces voy a agarrarla como referencia a esa hermana, a ese hermano, y de esa manera voy a tener como nosotros tener más respaldo para poder dar la palabra de Dios y la gente pueda creer al mensaje de la palabra de Dios. Así es, aleluya. Así que Dios nos ayude, hermanas, a nosotros, porque no podemos, o sea, estamos llenos de pecados y tanta cosa, que nos ayude para poder ser una buena referencia. Como este hombre, gran hombre de Dios, era referencia, hasta Jesús de la referencia lo tomó como ejemplo para enseñar cosas. Y a los apóstoles, para poder elegir un apóstol, no se podía elegir un apóstol si no hubiera estado desde el tiempo de Juan el Bautista en el grupo de Jesús. Entonces, es importante esa referencia de ese gran nombre de Dios. Amén, amén. Vamos a ver la palabra de Dios, si me acompañan. Vamos a ver en el capítulo número 10, en el versículo número 37. Capítulo 10, versículo 37. Gloria a Dios. Amén. 10:37. Dice la palabra de Dios. ¿Ven? Voy a leer desde el versículo 36 en adelante. Dice el versículo 36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Les mandó ese mensaje por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Versículo 37, que es el que le había dicho. Dice así. Dice, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, ¿verdad? Sí, amén. Dice, después del bautismo que predicó Juan, ¿verdad? Se habla de que Jesucristo, que Dios dio su mensaje a través de Jesucristo, a través de su Hijo, ¿verdad? Que también Jesucristo es Dios y hombre, ¿verdad? Dios envió un mensaje a través de Jesucristo, pero ese mensaje que se dio a través de Jesucristo se dio después de que Juan el Bautista hizo su obra. Amén. Entonces aquí se usa como referencia para dar testimonio de Jesucristo y del testimonio que se dio de Jesucristo. Se usa como referencia, como base, para tener como más fuerza de decir eso, de que él empezó después de Jesucristo, de Juan el Bautista. Entonces, como todos sabían que Juan el Bautista era un hombre de Dios, que todos lo tenían como profeta. Hasta creían que era hasta el Mesías a veces, ¿ya ven? Creían que era el Mesías, que era un profeta del Antiguo Testamento que hasta resucitó y andaba ahí, ¿verdad? Entonces, hermanas, como Juan el Bautista era una persona que todos lo tenían como profeta, ya ven que hasta Herodes decía que todos lo tenían como profeta y que por eso tenía temor que hacerle algo al pueblo cuando lo quería matar a Juan el Bautista y no lo mató en ese momento porque tenía miedo pues que el pueblo se rebelara, pues porque todo el pueblo estaba de parte de Juan el Bautista. Nadie estaba que para mí no es un hombre de Dios. Nada más los religiosos, ¿verdad? Y unos tal vez sabían, pero se hacían porque no querían dejar su camino. Pero la cosa, hermanas, de que aquí como era tan innegable de que ese era un hombre realmente de Dios, sólido, un hombre totalmente de Dios que nadie lo podía negar. Se toma hasta como referencia para dar testimonio del más grande que es Jesucristo, que es al que Dios envió, Dios Padre, para que predicara la paz aquí en la tierra, y que vino después de Juan el Bautista, y se utiliza a Juan el Bautista como una referencia que después de él
vino Jesucristo. Gloria a Dios. Y sigue otra vez el Señor tomando como una referencia a Juan el Bautista. Para poder hablar algo aquí con más fundamento. Amén. Por así decirlo, con más respaldo, por así decirlo también. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanas, que si Dios nos ayuda y nos empieza a transformar, si nos empieza a cambiar, Dios puede usarnos a nosotros Amén. para una referencia, para Dios hacer sus cosas. Es como le dije hace rato, pues lo mismo, como que usted le quiere hablar a alguien de Dios, pero no sabe cómo decirle, porque sabe que él no cree, que se enoja, que él piensa diferente, que no le gusta, lo que sea. Pero esa persona que es así, conoce a tal hermana o tal hermano, que él sí lo tiene como un hombre de Dios, porque ese hermano, pues todos sabemos que sí es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Entonces toma como un ejemplo a esa persona para ahí empezar a hablarle de la Biblia a otra persona. Gloria a Dios. Y aquí el Señor empieza a tomar a Juan sus palabras, sus hechos, para hablar otras cosas y hasta para poder llegar a ser apóstol también. Entonces, aquí uno ve cómo Dios va tomando mucho como referencia a este hombre. Que Dios nos ayude, hermanos, porque nosotros no podemos, nosotros preocupamos que Dios nos cambie, que nos ayude, ¿verdad? Amén, amén. Pero es lo que Dios nos manda, pues es lo que nos toca, ¿verdad? Y qué bendición, porque le pedimos hace rato, le pedimos así al Señor de esto, así con ese tema, o sea, al escuchar ese tema, así le podemos pedir más al rato al Señor que nos ayude a hacer como Él nos manda aquí, en ese tema, de buena referencia, y pues esperamos en Dios que Él nos va a ayudar, pues. Amén. Confiamos que Él nos va a ayudar a hacer cada vez mejor. Vamos a leer, hermanas, el capítulo 11 y ahora vamos a leer el versículo 16. Amén. Dice el versículo 16. Entonces me acordé, aquí está hablando el apóstol Pedro, de lo dicho por el Señor, porque con lo que habló Jesús, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Esto, hermanas, pasó porque el apóstol Pedro fue llevado por el Señor. El apóstol Pedro tuvo unas visiones que ya ve que miraba que un lienzo bajaba del cielo y que tenía animales cuadrúpedos, que son animales de 4 patas, tenía reptiles, que son animales, los reptiles sucios, o sea, son sucios, guiándonos en la ley de Dios. O sea, dice conforme a la ley de Dios son sucios, pues, del Antiguo Testamento. Entonces, traía animales inmundos y no comían los judíos. Y cuando le enseñaba a Dios ese lienzo que bajaba del cielo y se lo mostraba a Pedro, le decía, Pedro, mata y come, le decía. Que matara a los animales inmundos y se los comiera. Y luego dijo Pedro, no, le dije, ¿dónde que no? Porque yo nunca he comido cosa inmunda, porque cosa inmunda o común nunca ha entrado en mi boca, dijo Pedro. Hasta ni quiso obedecer a Dios porque dijo que él no había hecho eso. ¿Cómo va a hacer eso que es pecado? Comer esos animales inmundos. Es que nosotros hermanas, estábamos sin Cristo. Y nosotros estábamos en la inmundicia del pecado y en la perdición sin salvación. Y esos animales inmundos nos simbolizan a nosotros que no somos judíos, que no éramos pueblo de Dios. Entonces, Dios le dijo, lo que Dios santificó, tú no lo llames inmundo o común. Entonces, Dios le mostró que fue a una parte y llegó a una casa y a los de esa casa un ángel se les manifestó y les dijo que mandaran a llamar a Simón, el que tenía sobrenombre Pedro, y que les iba a dar palabras de salvación. Y cuando llega Pedro ahí les empieza a hablar, hermanas, a ellos que son inmundos y que no son pueblos reales ni nada, que el Espíritu Santo cae, dice Pedro, sobre ellos y empezó a hablar lenguas, dice, igual que nosotros al principio, dice así. Aquí les empieza a contar a los demás, a los demás de la iglesia. Dice, como a nosotros, como cuando sobre ellos vino el Espíritu Santo, en este libro, en el capítulo 2, que fueron bautizados por primera vez en el día de Pentecostés. Y entonces, cuando pasa todo eso, Pedro les está explicando que sobre ellos vino el Espíritu Santo, sobre esas personas, y que entonces él se acordó lo que el Señor dijo, que iban a ser ellos, que Juan bautizó con agua, pero que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo que la Biblia está enseñando, hermanas, con respecto a lo que nosotros estamos viendo, que Pedro está agarrando como referencia ahí para enseñar
de que los gentiles también, porque para ellos era un misterio que los gentiles iban a tener salvación, hermanas, no lo entendían, aunque el Antiguo Testamento lo enseñaba, los apóstoles lo fueron, ustedes si leen Hechos de los Apóstoles, lo empiezan a descubrir, no sabían ellos, poco a poco se van dando cuenta, no lo entendían. Entonces, él agarró como una base para poder enseñar que sobre los gentiles también Dios tenía misericordia, hacia ellos tenía también misericordia. Agarró como una base de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y todas las manifestaciones que tuvo, y también hasta los mismos gentiles que un ángel los visitó, pero también agarró como base las palabras que Jesús dijo de que iban a ser, que Juan bautizó con agua, pero ellos con el Espíritu Santo iban a ser bautizados, los apóstoles, el tiempo pasado, como ya vimos en el capítulo 2, en su momento. Pero también, bueno, lo mencionamos, nos fuimos ahí, nomás lo mencioné toda la vez que hablamos de eso. Pero también aquí se está viendo, hermanas, de que el Señor, bueno, Dios, ¿verdad? Está permitiendo que Pedro tome como base eso que dijo Jesús, pero a la vez esas palabras que Jesús está diciendo, se está agarrando de la vida, se está agarrando de las obras que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó en agua, Jesús lo dijo, y ahora Pedro lo dice, y dice Pedro, y Jesús dijo que debemos ser bautizados con el Espíritu Santo, y dijo Pedro, y Jesús dijo que nosotros vamos a ser bautizados con agua, que Juan bautizó, pero con el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua y nosotros con el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Señor, gloria a Dios, ya como que les dije medio raro, ¿verdad? Pero les voy a decir mejor más clarito. Es que de repente miro las cosas como que hasta yo me muevo, hermanas. Mire, lo que pasa, hermanas, que el Señor ahí, Señor, a través de Pedro, lo que está diciendo, de que Jesús mencionó que Juan el Bautista bautizó con agua y que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo después. Amén. Y eso le pasó a los apóstoles en el capítulo 2. Y cuando pasa esto de los gentiles, que expliqué todo lo que pasó, revelaciones, y que Pedro pensaba que eran inmundos. Sí eran inmundos, pero Dios los santificó, que somos nosotros. Y que cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando Pedro ve todo eso, él se acuerda que Jesús habló de Juan el Bautista, de que él bautizó con agua y que los discípulos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y lo mismo se lo hizo a los gentiles. Entonces Pedro usa esa enseñanza para enseñar de que a los gentiles también Dios les tuvo misericordia. Amén. Pero todo eso se toma de palabras, de cosas, que Juan el Bautista hizo, y Jesús las menciona para enseñar el doctrina del Espíritu Santo, y ahora Dios se lo recuerda a Pedro, lo que está pasando. ¿Qué le recuerda? Las palabras que Jesús dijo, que son de las cosas que hizo Juan el Bautista, y que Jesús iba a hacer después. O sea, se toma como base también en todo esto, pues va metido también aquí el bautismo de Juan el Bautista como base para decir todo esto. ¿Sí estamos claros, hermanas, o no? Sí, amén, hermano. Sí. Amén. La verdad está bien claro, lo que pasa que como de repente como que me equivoco un poco, pues, ¿verdad? De repente, pero todo vamos bien, gracias a Dios. Entonces se fija, todo es como un ejemplo, hermanas. Se toma de alguna, de otra manera. Aquí de una forma indirecta tal vez, el ejemplo de Juan el Bautista, pero al final de cuentas ahí va lo que él hizo, que bautizó en agua. Pero para una otra cosa siempre bueno, no todo el tiempo, pero muchas veces se toma como referencia lo que Juan hizo o dijo para enseñar cosas o para entender cosas o para reforzar cosas de Dios. Como aquí reforzar que Dios tiene misericordia hacia los gentiles por lo que Juan hizo y por lo que Jesús dijo, de lo que Juan hizo y de lo que él iba a hacer. Pero ahí va Juan metido de todos modos. Aunque principalmente ahí es Jesús, pero de todos modos ahí va Juan metido también. Entonces siempre hay como una referencia, pues. Entonces, es que si nosotros estamos metidos en las cosas de Dios y si Dios nos empieza a ayudar, hermanas, que nos ayude a poder agradar a Dios más y podernos meter más en sus caminos, en su camino, en sus cosas, iba a decir, y en sus cosas. Después, la gente va a poder tomar ejemplos de usted para cosas. Mira, ten fe, Dios te va a ayudar. Tal hermana tiene fe y dice y pide y Dios le ayudó. Mira, Dios se puede cambiar, tal hermano era así y ya no es así, Dios lo cambió. Entonces, ven muchas referencias pues, que pueden haber para reforzar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermanas, en todo eso. Vamos a leer otra porción de la Biblia en el capítulo número 13.
Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 24 al 25. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice así: antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: mas cuando Juan terminaba su carrera, hizo Juan una pregunta: ¿quién piensa que soy? Les preguntó. No soy yo él, o sea, yo no soy el Mesías. Mas he aquí viene tras mí, más atrás de él viene el Mesías, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. En el versículo número 23 se habla de que vino Jesucristo, se habla de cuando se habla pues de que se habla del Señor Jesucristo. Dice, ahí se habla de Jesús, que es el Salvador de Israel. Y también de todos los gentiles también ya lo sabemos, ¿verdad? Que se acercan a Cristo como, o sea, con fe, ¿verdad? Que son elegidos para salvación, ¿no? Pero se habla de eso de Jesús, perdón, pero en el versículo que leímos el 24, ahí se habla de antes de su venida, antes de que Jesús viniera, quiere decir, dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Aquí se toma, hermanas, Juan el Bautista y hermanas, se habla así. En el versículo 23 se habla de Jesús, en las últimas palabras, ahí se habla de Jesucristo con claridad, y en el versículo 24 se habla que antes de que viniera Jesús, se manifestó Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era antes de que Juan. Pero Juan el Bautista era antes que Jesús, perdón. Y ahí, después lo que se hace, si usted sigue leyendo hasta el versículo que leímos al 24, del 23 al 24, usted empieza a leer ahí y llega hasta el 25, usted empieza a ver de que la Biblia dice, continúa el relato y después dice que después de Juan el Bautista vino Jesús. O sea, lo que hace es esto. Miren, hermanas. Miren, muestra que está Juan el Bautista, que Jesús, que antes de Jesús vino Juan. ¿Sí me entienden, hermanas? Amén. Que antes de este es Jesús, esta mano, mire. Antes de Jesús, esta Biblia es Juan. Antes de Jesús vino Juan. Juan vino antes de Jesús, que es el Salvador, dice ahí. Pero dice que después de Juan, después de él, que ya no estaba él, dice que vino Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque Juan vino predicando y Jesús después predicó después de Juan, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se está haciendo, hermanas, es que se está tomando el ministerio de Juan el Bautista como una referencia para un antes de Jesús y un después de Jesús. Siempre se está usando Juan el Bautista como una referencia. Me confundo porque pasan cosas, hermanas, por eso, pero como una referencia de Juan el Bautista se usa para un antes y después de Cristo, pues. Amén. Es como que usted fuera tan importante, usted, hermana. Que usted es tan importante que usted es un ejemplo para enseñar el antes y después de Dios. Cuando vino aquí a ser, que se hizo hombre. Qué hombre tan grande, hasta puede ser una referencia de él para dividir las cosas. El antes de que Dios vino, ya había venido porque nacieron casi de la misma edad, pero sí sé que antes de él en la forma de que no predicaba y predicaba nomás y que después de él empezó entonces ya su ministerio, el Señor. Entonces, tan importante era Juan, un hombre de Dios que era pues, o sea, muy especial, que se usaba hasta como una referencia para el antes y después de Dios mismo cuando se hizo hombre, en cuanto a su ministerio. Amén. Entonces, hermanas, aquí la Biblia, con lo que ya vamos a terminar, lo que nos muestra es lo mismo que estamos viendo siempre, que se toma como una referencia, que qué tan pesado es, qué tanto peso tiene, qué tan importante es, y fue el ministerio de ese hombre que se llamó Juan, que le pusieron Juan el Bautista porque bautizaba, le pusieron ese apodo por bautizar, pues, porque él no se llama Juan el Bautista, se llama Juan. Lo que pasa, le dicen el Bautista porque bautizaba, pues. Es como usted, hermana, ¿verdad? O nosotros que hagamos algo, ¿verdad? Entonces nos ponen el tal nombre de uno, el tal cosa, porque lo hace uno, pues, ¿verdad?
pero no se llama así, como si un hermano predica. El hermano tal predicador, no se llama predicador, dice predicador porque predica, le pusieron ya predicador por eso, porque es lo que hace, predica, y es lo que hace, bautiza, predica y bautiza Juan, ¿no? Entonces, este hombre tenía su vida fue tan importante así, sus obras, su forma de ser, sus palabras, todo. Y ya tan importante que la Biblia lo pone para un antes y después, hasta del mismo Jesús, para poder ser apóstol, si no, no podía ser. Para lo que ya vimos, para mostrar lo que ya se había mostrado, pues que iba a venir un bautismo del Espíritu Santo. Y por lo que ya vimos, otras cosas que Dios tiene misericordia también de los demás países del mundo, no nada más de los judíos, también de los gentiles, pues. Entonces, varias cosas. Entonces, aquí yo a Dios le estaba pidiendo a Dios, hermanas, que Dios me diera su palabra, y lo que Dios me daba en su palabra a mí era nada más esto. Juan fue una referencia, entonces yo decía, Señor, ayúdanos a nosotros a ser una referencia, porque no podemos, que puedan decir, que como le dije hace rato, ya voy a terminar, no voy a hablar mucho de esto, pero que digan, ay, no sé cómo hablarle de Dios a esta persona, es que la verdad es que no le gusta, o no creo, no sé, pero él sabe que esta hermanita, aunque no cree en eso, sabe que esta sí la tiene como una mujer de Dios, aunque ni cree en eso, pero la tiene como mujer de Dios. Entonces, hasta la puedo agarrar un ejemplo, hablar de ella, que con eso se lo va a aceptar, y así ya le meto lo que es la Biblia, pues. Amén. Y así, hasta Jesús mismo hablaba de Juan para poder ir a hablar cosas, y Jesús no necesita, ¿no? Porque él dice lo que dice es, pero hasta así lo hizo, pues, en el capítulo 1, versículo 5. Amén. Y así los apóstoles lo hacían para poder hacer cosas, Amén. y para poder marcar los tiempos. ¿Verdad? Puedes ser apóstol si estuviste con nosotros, pero cuando Juan el Bautista estaba, si estuviste después de Juan el Bautista, no. En ese tiempo, pero ¿por qué en el tiempo de él? Porque así es. O sea, tiene como una relevancia muy fuerte, pues él. ¿Se fijan? Como cuenta mucho, pues. Entonces, que Dios nos ayude, de verdad, a poder tener referencia, hermanas. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor misericordia y vamos a orar. Amén. Amén.